En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com? Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Mire que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:33, han debido de acontecer y están aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en entusiasmo, en belleza, en armonía, en salud, en trabajo, en dedicación, en misericordia, en compasión, en perdón, en amor, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en pro de esos deseos, de sus sueños, de esas metas que se ha propuesto. Usted vino a ser una grandiosa persona. No se olvide de eso, ni se lo saque de la cabeza ni del corazón. Los demás podrán decir lo que quieran, pero eso no lo va a definir a usted. ¿Qué lo define? Unos regalos grandiosos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de eso? Que quien tiene el control única y exclusivamente de esos regalos es usted. De esas herramientas, si quiere llamarlas de esa manera. Y le recuerdo algunas: su coraje, su valentía, sus talentos, su disciplina, su grandeza, su personalidad, su fuerza de voluntad, su disciplina, su entrega, su constancia, su perseverancia. Y esa fuerza que está ya dentro de su corazón y que le permite avanzar esos pasos cuando ya usted cree que no puede dar más y hasta termina recorriendo esa milla extra. Todo eso es lo que lo va a definir. Por eso olvídese de estar agradando a los demás, de estar complaciendo a los demás, dejar de ser usted mismo para que lo acepten.
Acéptese usted mismo, complázcase usted mismo, búsquese usted mismo, encuéntrese con usted mismo, dígase cosas hermosas a usted mismo. ¿Quiere que le digan cosas hermosas? Bueno, dígaselas a usted mismo. Lo que usted quisiera que alguien se lo diga, dígaselo a usted mismo. Recuerde que la única persona con la que usted va a estar toda la vida al lado es con usted mismo. Entonces mire y vea a ver qué se dice, cómo se lo dice y cada cuánto se lo dice. Y olvídese de seguir cantando entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, pobrecita, de lástima. No, 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 no. Se lo reitero, usted vino a ser una grandiosa persona. Entonces, hágalo. Ahí tiene todas esas herramientas. Su pasado, suéltelo, déjelo y olvídelo. No hay nada que hacer. Nos equivocamos ahora rato, como a las 5 de la mañana nos levantamos. No hay nada que hacer. Que hay que corregir, se corrige. Que hay que mirar hacia atrás para ver las lecciones aprendidas, se mira. Pero hoy y ahora y este presente es el que usted tiene que estar viviendo, y tenga mucho cuidado con lo que dice. Recuerde esa frase. Yo siempre se lo he dicho que ese es uno de los libros para mí más sabios y hasta metafísico y psicológico, es la Biblia. Con tu boca o con nuestra boca damos vida y damos muerte. O sea, ten mucho cuidado qué proclamas, qué dices. ¿Quieres triunfos? Habla de triunfos. ¿Quieres alegría? Habla de alegría. ¿Quieres vivir en esperanza? Habla de esperanza. ¿Quieres vivir cosas trágicas? Habla de cosas trágicas, pero por la noche no te vayas a ufanar de decir, viste que tenía la razón, que todo iba a ser mal. Claro que iba a ser mal, no lo viviste diciendo todo el día. Entonces, ¿qué pretendías? Que te fuera bien. Entonces, corra su carrera, disfrute donde está, disfrute lo que tiene, deje de estar preocupándose por lo que no tiene. Tal vez si disfruta más lo que tiene, esas otras cosas llegarán por añadidura. Llénese de autoestima, más no poder, de amor para con usted mismo, a más no poder, de gratitud en exceso, a más no poder. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la avaricia. Bueno, hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy cielo mayormente soleado. Prepararnos. Temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 22. Ese es el pronóstico para el día de hoy. Vamos a intentar hacer una conexión. De todas maneras, permítanme un segundo. Mientras aquí hacemos una invitación y empezamos a ver si el día de hoy. Bueno, mientras intentamos esta conexión, quiero nuevamente referirme al tema de los bomberos, del cuerpo de bomberos de la ciudad de Montería. El día de ayer volvieron a hacer, en estos días han vuelto a hacer plantones, han vuelto a hacer marchas cortas para reclamar por las condiciones laborales en las que se encuentran, para pedir que se aclaren situaciones al interior de esta entidad. Miren que se abrió un concurso de méritos, porque ellos siempre eran por contratos. Entonces, dos situaciones incómodas no han permitido que avance el proceso, y es una demanda que hubo contra ese concurso. Una la hicieron en La Guajira, la otra creo que fue en Valledupar. Entonces ha parado esto, pero todos los demás están buscando la manera de estudiar, de prepararse para esos exámenes que se vienen para ese concurso. Para ello necesitan muchas veces saber los estatutos de su entidad donde ellos están. O sea, están en Montería, donde exista otro cuerpo de bomberos en otro municipio, también ellos deberán saber sus características.
pero todo en el Cuerpo de Bomberos de Montería es absolutamente clandestino y secreto. No ha habido poder humano. Ningún alcalde en los últimos 20 años se ha atrevido a tocar el Cuerpo de Bomberos. ¿Y cómo es el manejo de los recursos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Montería? Quien lo maneja lleva más de 32 años. Y una persona que en 32 años no ha dado resultados, ¿ustedes creen que uno necesita ir a una facultad de administración o a Harvard o a Stanford para uno entender que no sirvió? La suspicacia la tenemos todos. Todos nacimos con suspicacia, todos. Y de pronto en el crecimiento se fue acrecentando a unos más, a otros menos, a otras personas no les interesa. Pero el ver tantas cosas raras que acontecen en la ciudad de Montería, uno viene y se pregunta, ¿qué pasa ahí que nadie se atreve? Ya lo he dicho varias veces y lo reitero y me ratifico. En un pasado lejano, mediano, y hasta hablan que corto, el Cuerpo de Bomberos era la entidad donde los que mandaban, los gobernantes, metían a sus novias, novios, qué sé yo, y era verdad. Y eso mire, hable usted con una persona que tenga 70 años, 80 años, y que le hable de eso, y así era. Para pagar favores. Mira, nómbrame a no sé quién. Ay, ¿qué ha hecho? No he estudiado nada. Bueno, mételo a bomberos, pues. Métete a policía. Así era. O sea, yo no lo estoy diciendo con términos despectivos ni respetuosos. Era una realidad. Pero parece ser que aquí el tiempo pasara y nadie cambia. Bueno, aquí ya vamos a hacer la invitación. Que el tiempo pasara en Montería y nadie cambia. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué? Ya aquí estamos haciendo la invitación. ¿Por qué no cambian las cosas? Bueno, sigamos ahí. Bueno, tengo el gusto de presentarles, vea, a uno de los consultores más grandiosos del mundo. No le estoy hablando del hemisferio, del mundo. Antonio Sola. Más de 450 campañas, 15 presidentes que han llegado a la presidencia después de haber asesorado, conferencista de muchas universidades en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, hasta en Colombia ha estado en la Universidad Sergio Arboleda y en España y en Europa. Miren ustedes cómo es la vida, el periodista, a dónde ha llegado. Antonio, mil gracias por haber aceptado esta nueva invitación de estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Antonio, querido? Todo muy bien, contento de estar aquí este miércoles contigo, con Colombia, con el mundo. Bueno, ¿por dónde andas? Estoy en Ecuador, estoy en Ecuador el día de hoy, sabes que aquí vivo en Ecuador y estoy a punto de salir para Paraguay, en unas horas más para Paraguay. Bueno, Antonio, quiero iniciar con Colombia. O sea, desde donde estás, muy cerca, Ecuador, ¿qué lectura le estás dando a todo lo que está pasando en Colombia con este nuevo gobierno progresista del pacto histórico de Gustavo Petro? A ver, Antonio, yo creo que no es ajeno lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Hay una convulsión de la política en términos generales, hay un descontento importante de los ciudadanos, también en términos generales y luego muy específicos por países, con los ciudadanos que están llevando el péndulo electoral de un lado hacia otro. En el caso de Colombia pasamos en términos ideológicos de la derecha a la izquierda con Petro, en el caso de Brasil exactamente lo mismo, en el caso de Ecuador hace un par de años pasó a la inversa, en donde de la izquierda fue hacia la derecha, con la presidencia de la República, y ahora volviendo a la izquierda con el correísmo después de la elección de hace un par de semanas, el 6 de febrero, en donde el gobierno de Guillermo Lasso perdió la consulta popular que había puesto en marcha.
digamos que este tipo de movimientos, desde mi punto de vista, son el fin de una era y el principio de una nueva era a efectos de la política. Yo creo que la ideología cada día es menos importante. La ideología, como siempre digo, es el pan para hoy y el hambre para mañana, y está afectando claramente a estos gobiernos que siguen siendo ideológicos, aunque los tiempos y los ciudadanos ya no son ideológicos. Desde esa perspectiva, yo creo que Colombia se está encontrando, y el gobierno de Petro, con problemas severos, importantes, heredados probablemente de unas décadas anteriores, que no está pudiendo abordar bien desde esa perspectiva ideológica. Vamos a ver qué tanto le dura el matrimonio, digamos, o la luna de miel después de las elecciones, ya de hace ya algún tiempo en Colombia, al presidente Petro, que, como digo, tiene una región, no solo Colombia, sino la región totalmente convulsa. Pero uno ve que, bueno, bien, aceptemos un nuevo cambio, unos nuevos movimientos, pero si uno empieza a ver, hay un hilo conductor en todo esto, y es que se perpetúan. O sea, lo primero que hacen es, como enmascarados en una democracia, perpetuarse en el poder, o sea, seguir en el poder. Entonces lo hemos, bueno, de ejemplo, Venezuela, no solo lo estamos viendo con izquierda, también lo podemos ver también con gobiernos de derecha, y esa perpetuidad en el poder no vendría a hacer aún más daño. Pero, Antonio, verás que esto no es ideológico. Si yo no recuerdo mal, Álvaro Uribe intentó tener un tercer mandato. Claro. Era un gobierno de derecha. Luego, el presidente Santos, con la Constitución modificada, estuvo 2 periodos, luego se volvió a modificar para estar un periodo. No depende de lo ideológico, depende de las personas. No es tanto si Petro es de izquierda o de derecha, sino depende en todo caso de la voluntad política de las personas. Y aquí es donde tenemos el problema, porque en nuestra región gobiernos de izquierda o de derecha han intentado perpetuarse en el poder, y ese es un problema. Es un problema. La idea no es perpetuarse en el poder, es gobernar un periodo o 2 periodos. A mí me parece que 8 años en 2 periodos de 4 años es más que razonable para un presidente de un país, o para un alcalde, o para un senador, o para un diputado, y ahí debería de entrar la renovación. El problema no son las ideologías son el pasado. A los ciudadanos ya no nos sirven para comer, nunca nos sirvieron, pero menos ahora. Como dice Francisco, el Papa Francisco, los ciudadanos, la política y los políticos tenemos una relación perversa con la ideología, que, como digo, no nos sirve. Entonces, ya no es la decadencia de las ideologías que no nos llevan a ningún sitio como ciudadanos y que además no nos resuelven nuestros problemas, sino que además esta dinámica de perpetuarse en el poder a toda costa ya ni siquiera depende de conceptos ideológicos, depende de las personas. Si las personas están dañadas y llegan al poder dañados, van a gobernar dañados. Y eso, como ciudadanos, es muy peligroso. Para seguir en este hemisferio, subamos un poco más la situación de Estados Unidos. ¿Cómo ves ese futuro de Estados Unidos? Porque nos guste o no, lo que pase allá va a repercutir al sur de ellos. Bueno, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial claramente en el mundo. Hoy me parece a mí que la gran disputa en el mundo está en la hegemonía entre Estados Unidos, China, el conflicto Rusia-Ucrania, la geopolítica de lo que nos está sucediendo, que muchas veces estas grandes ligas, por decirlo de alguna manera, son ajenas a lo que vivimos los ciudadanos en el día a día. Yo creo que Estados Unidos está muy en eso. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones entre los demócratas y los republicanos. Va a estar muy intenso ese proceso electoral también. Y yo creo que esas próximas elecciones van a ser determinantes para los próximos probablemente 8, 12, 16 años de un Estados Unidos que me parece a mí ha ido perdiendo presencia frente a la hegemonía de otros países que están al tú por tú compitiéndole con esa hegemonía. Yo creo que el mundo está en un momento de cambio trascendental, en un mundo en el que la convulsión, no solo política, sino económica, de la salud y de otro tipo de pandemias, narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera, están afectando claramente a la forma en la que vivimos. Y también creo que claramente los ciudadanos estamos despacio, pero llegando a un despertar en donde cada día nos vamos a volver más exigentes con nuestros políticos. Parece que no, Antonio, parece que eso no está pasando todavía, pero va a pasar en las próximas décadas. Claro,
Espero que así sea. ¿Qué opinión te merece esa visita sorpresa de Joe Biden en Ucrania? Por una parte de esta geopolítica que estoy mencionando, es lógico que finalmente él haya visitado Ucrania, que haya estado con Zelensky, es lo que tiene que ver con la OTAN, con Estados Unidos y con la propia dinámica de una pelea, no solo por la hegemonía también, sino por los recursos naturales y por las posiciones geoestratégicas que juegan algunos países. A mí me parece que ha sido audaz, afrentoso, y vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque el conflicto no ha terminado todavía y hay otros jugadores que tienen que mover pieza. El mundo está en riesgo. Hoy pareciera que estamos a las puertas de un conflicto bélico que pudiera ser mayor, extendible a la propia región de Rusia-Ucrania. Bajemos un poco. México, López Obrador, todo lo que está sucediendo ahora con él. ¿Qué visión tienes con respecto a este país? Bueno, México es un país enorme, no solo en número de habitantes, sino en cultura, en economía, en todo lo que México, que además tiene una enorme frontera de 3.000 y pico kilómetros con Estados Unidos, tiene una gran capacidad de influencia en la región. López Obrador es un presidente que mantiene una aprobación muy alta entre los mexicanos, está en torno al 75% de aprobación, probablemente es uno de los presidentes mejor aprobados de la región, y eso te dice mucho. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que está haciendo el presidente López Obrador, pero la verdad es que es un presidente que tiene una aprobación gigantesca. A mí me parece que es un presidente que ha dividido mucho a la sociedad mexicana, ha dividido la sociedad entre ricos y pobres, entre patronos y empleados, entre empleadores y sindicalistas, sindicalistas y no sindicalistas, etcétera, 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 ¿no? Es un país que está mucho más dividido que cuando llegó él, con una economía ralentizada, con muchos problemas. También es una economía probablemente la más subsidiada de la región, es la que más dinero en efectivo distribuye entre los ciudadanos que no tienen recursos, y eso de alguna manera está permitiendo tener al presidente López Obrador un nivel de aprobación, como te decía antes, muy elevado. Vamos a ver qué pasa. A él ya le queda un año y poquito más para terminar su mandato, y vamos a ver si logra dejar a un heredero o a una heredera de la tendencia política que él representa en el gobierno de la República. Va a ser una gran disputa entre un presidente muy fuerte que realmente mantiene un espacio político propio, que ya se está yendo del poder y que no puede ir a la reelección, y una oposición muy dividida, muy debilitada, con partidos históricos como el PRI, el PAN y el PRD, que entre todos juntos no logran competirle todavía claramente a ninguno de los candidatos de Morena, que es el presidente López Obrador. Así que México va a entrar en una dinámica absolutamente apasionante en los próximos meses de cara a los comicios presidenciales de junio del 2024. Ya falta un año y poquito, como te decía antes, así que va a entrar en barrena en el periodo electoral. Antonio, tocaste un tema de los subsidios. O sea, yo convencido, o sea, una extrema pobreza, tiene que aparecer el Estado a ayudar y todas estas cosas. Pero no se ha hecho de pronto un manejo muy ideologizado de los subsidios en algún momento, en algunos países, y esto ha traído es como crear sociedades que todo el Estado me lo tiene que dar, y se acaba como ese emprendimiento, como esa fuerza del ciudadano de salir adelante. Sí, de la mano del Estado también se podría. No, yo diría que en algún momento no se han ideologizado, se ideologizan siempre. La pobreza se ideologiza, la pobreza de alguna manera se utiliza de manera clientelar, y ahí es donde entran los subsidios, ¿no? Yo siempre digo que muchos de nuestros políticos nos quieren pobres porque les convenimos pobres, y conviniéndoles pobres, de alguna manera nos dan esos subsidios que se ideologizan y que de alguna u otra forma les ayudan a esos políticos a mantenerse, a perpetuarse en el poder, que es lo que estábamos hablando antes. Yo creo también, como tú, que el Estado tiene que aparecer donde el ser humano no puede tener las capacidades para desarrollarse, para poder comer, para poder tener techo, para poder tener un empleo digno, digamos que los derechos universales de la persona, del ser humano. Pero también creo que cuanta más sociedad y menos Estado es mejor. Ese equilibrio de alguna manera entre los que no tienen y necesitan salir adelante y que necesitan el apoyo del Estado, y los que tenemos oportunidades y que hemos podido salir adelante con nuestros recursos propios, tenemos que llevar a un mundo equilibrado. Pero Antonio, eso no depende solo de los políticos ni del clientelismo.
depende de nosotros mismos. Yo creo que la revolución que viene nace en el ser humano, nace en las personas, nace en los individuos, no nace en los estados, no nace en los países. Va a depender de cada uno de nosotros que queramos salir adelante. Hoy tenemos muchas posibilidades a través de las redes sociales, de estar conectados, de hacer masa crítica de muchas personas que pensamos igual para poder construir no solo un futuro mejor, sino un presente mucho mejor al que tenemos hoy. Insisto, eso depende de cada uno de nosotros. Si tú estás bien, tu casa está bien. Si tu casa está bien, tu barrio está bien. Si tu barrio está bien, tu ciudad está bien. Si tu ciudad está bien, tu departamento, tu provincia está bien. Y si tu departamento, tu provincia está bien, tu país está bien. Y si puedes construir un país mejor porque está bien, el mundo está bien y está mejor. Es de abajo hacia arriba. Tenemos que estar bien, nuestro hogar tiene que estar bien, tenemos que construir un barrio mejor, una ciudad mejor y así para adelante. No es a la inversa, eso era antiguamente del siglo pasado. Así que yo creo que los programas sociales son una buena herramienta. Tenemos que ayudar entre todos a que no se usen de forma pervertida para tener clientelismo en la pobreza y ayudarnos entre todos a tener países mucho más equilibrados. Hoy es una posibilidad, tenemos las herramientas en este planeta Tierra para lograr que la pobreza sea mucho menos a la que tenemos hoy, los conflictos armados sean mucho menores a lo que tenemos hoy, etc. Hay mucho por hacer. Tú tienes una gran labor en el mundo del periodismo y cada uno tenemos un papel que desempeñar en nuestra sociedad para hacerla mejor. Esa es la idea. ¿Por qué un país como Estados Unidos, que dice ser un abanderado de la democracia, guarda un silencio extraño, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que sucede en Nicaragua? Bueno, la política exterior de Estados Unidos, no sé exactamente muy bien en este momento cuál es la posición de Estados Unidos con respecto a Nicaragua. Lo que yo sí te puedo decir es que países como Nicaragua, que vive una dictadura, Cuba, Venezuela, este tipo de Venezuela que acabo de decir, o países como Mauritania, en África, que viven dictaduras, que viven la esclavitud, que viven el racismo, requieren de la intervención no solo de Estados Unidos, sino de cada uno de nosotros desde el punto en el que nos encontremos. Yo creo que la libertad de las personas, la libertad de los países, la libertad para poder progresar económicamente, para poder desarrollarnos, es en el bien entendimiento, digamos, sin este capitalismo salvaje que también nos ha hecho mucho daño, es el camino para construir una sociedad distinta en este mundo. Yo creo que las dictaduras de izquierda a de derecha se han comprobado que son una lacra para el ser humano. Yo creo que entre todos tenemos que ayudar a que este tipo de regímenes se acaben de una vez por todas. Y no solo depende de Estados Unidos, depende de todos, de cada uno de nosotros. Bukele, ¿qué opinión te merece? Bukele ha hecho un ejercicio muy importante a efectos de la seguridad. Hoy El Salvador pareciera que es un país mucho más seguro a lo que era antes de cuando él llegó a la presidencia de la República. Y me parece que los salvadoreños lo tienen en un máximo nivel de aprobación también. Hoy te podría decir que la región es el país, el presidente más aprobado, con el mejor nivel de aprobación entre sus ciudadanos. Así que los salvadoreños están contentos con él. Uno puede tener diferencias de opinión respecto a lo que está haciendo, uno pudiera pensar también los derechos humanos, etcétera, pero la verdad es que se enfrenta a un país muy violento que hoy está mucho más pacificado y a mí me parece que eso es un gran logro, lo veas desde donde lo veas. Déjame cruzar, ya voy a terminar. Voy a cruzar el Atlántico rápido. En Italia siempre se dijo que quien iba a llegar al gobierno, satanizaron a esa mujer. ¿Crees que tuvieron la razón o ella ha guardado bien las apariencias o cuál es tu opinión? Meloni está haciendo una gran presidencia, hablando de Italia. Me parece que un país tan convulso, con tantas alianzas políticas para salir adelante, que estaba todo el día en el trapicheo de la política, hoy vive con relativa tranquilidad. Y Meloni, que parecía una candidata de extrema derecha, está siendo una presidenta moderada. Bueno, sorpresivamente bien. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Otra vez, Antonio, no es ideológico. Es que no es ideológico. Claro, es que uno me sorprende. Ella me sorprende. Es ideológica, pero la verdad es que está gobernando y está gobernando bien. Y los italianos están contentos. Claro, es que eso es lo que me sorprende gratamente. Gratamente. Bueno, no puedo dejar de soltarte sin España, tu tierra. Bueno, ¿qué te diré de mi tierra? Es la que más me duele. Está hecha, como decimos en mi tierra, en España, está hecha en zorros. Están peleándose entre todos ellos. La democracia está muy debilitada, la monarquía también está muy debilitada.
y vivimos un país debilitado con un presidente debilitado. Todo está debilitado en España. Así que vamos a ver qué pasa en estas elecciones que va a haber este año, que son municipales, y luego las presidenciales, que las tiene que convocar el presidente a finales de este año, principios del que viene. Yo creo que va a haber un cambio de ciclo, va a gobernar de vuelta la derecha, el Partido Popular, seguramente en alianza con, o en coalición con Vox, que es un partido más hacia la derecha que el Partido Popular, y va a pasar eso porque yo creo que hay un cansancio muy importante con Pedro Sánchez y con lo que ha venido haciendo en sus últimos años de gobierno. Pero otra vez, no creo que sea ideológico, sino que muchos ciudadanos están cansados del presidente actual y van a ir a buscar una oportunidad en donde la encuentren, y la que van a encontrar más fortalecida, claramente siendo oposición en este momento, es la derecha del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Así que va a estar interesante también. Antonio, mira, hace mucho tiempo se hablaba de seguridad alimentaria, pero uno siempre enseguida se iba a África. Pero hoy, una de las palabras que más escucha uno y uno de los temores más grandes es seguridad alimentaria. Desde Ecuador, ahora que has estado allá mucho tiempo, se siente ese temor, esa cuestión y esa preocupación por la seguridad alimentaria como ya se siente aquí en Colombia y más en regiones como donde uno está, que se creían que era la despensa del país. Verás, la seguridad alimentaria es una discusión que están teniendo algunos países, no en todos está esa discusión. Colombia es uno de ellos. Ecuador, su discusión y su principal problema en este momento es la inseguridad y la ola de la narcopolítica y el narcotráfico que está viviendo en este momento, que a lo mejor Colombia ya lo vivió hace algunos años de manera tan agresiva como se está viviendo en este momento en Ecuador, y no se está discutiendo claramente la seguridad alimentaria, digamos, como fenómeno, pero es algo que poco a poco se va a ir discutiendo en la mayoría de nuestros países, porque efectivamente tenemos un problema grave en el mundo. Somos ya 8.000 y pico millones de personas, va a haber escasez de alimentos, va a haber una contracción clara de la economía y vamos a ver cómo de alguna manera nuestras sociedades y los propios ciudadanos tenemos las herramientas para salir adelante en esta crisis económica. Hemos vivido una pandemia de la salud muy fuerte, estamos viviendo una pandemia de la seguridad, y vamos a vivir una pandemia de la economía que va a afectar a la seguridad, a la salud y a muchos de los conflictos que van a ir emergiendo, ojalá yo esté equivocado, que van a ir emergiendo en algunos de los países, no solo de la región americana, sino de la región africana, de la región europea, de Oceanía y de Asia también, ¿no? Desde esa perspectiva, la discusión que ya se está teniendo en Colombia con respecto a la soberanía alimentaria es tremendamente importante. Y desde luego tiene que variar claramente las políticas que muchos de nuestros gobiernos están llevando a cabo para garantizar esa soberanía alimentaria en nuestros países, en nuestras sociedades, ¿no? Claramente, hoy, ¿dónde está el granero del mundo? Pues en parte está en Ucrania, y mira lo que está pasando con el conflicto armado, ¿no? La gran crisis del grano tiene que ver con un conflicto armado, entre otras cosas, te decía antes, por los recursos naturales y por la disputa entre Estados Unidos, China, Rusia, por control de una parte de los recursos del mundo. Antonio Sola es una persona que se ha empeñado en empoderar políticamente a las mujeres. ¿Cómo va ese programa? ¿Cómo va todo esto? No, Antonio, va muy bien. Estamos buscando lideresas en distintas partes del mundo. Tenemos varios programas en la Fundación Liderar con Sentido Común, que como sabes es una fundación que tengo el honor de dirigir para tratar de cerrar las grietas en las sociedades, en nuestras sociedades, las grietas que nos dividen. Y bueno, estamos terminando el primer año de la Escuela Política Fratelli Tutti, que es una escuela que pusimos en marcha con el Papa Francisco, en donde tenemos la mitad de los alumnos de este año son mujeres de distintos países. Hoy tenemos alumnos de 34 países del mundo, con culturas totalmente distintas, y en donde se está discutiendo mucho parte de lo que hemos hablado aquí hoy de la mañana, Antonio, y de lo que necesitamos para los próximos años, para los años venideros. ¿Qué tipo de liderazgos? Y sobre todo, ¿qué tipo de liderazgo el femenino? Que para mí es el más importante y es el que tenemos que promover en los próximos años, ¿no? El liderazgo no solo de las mujeres en la política, sino el liderazgo asociados a los valores de lo femenino, que tenga capacidad de solidaridad, de cooperación, de altruismo, de compasión, que nos ayude a superar las metas que por nosotros mismos no estamos consiguiendo y que nos ayude también
a mitigar el dolor que las pandemias que tenemos y que he mencionado antes, están generando en nuestras sociedades. Así que vamos bien, Antonio, estoy contento con muchos programas vinculados a estos valores asociados a lo femenino y estamos sin descanso creciendo como fundación y creciendo los proyectos en distintas partes del mundo. Antonio, ¿cómo hacen esas grandiosas mujeres que quisieran vincularse, que quisieran saber más de la fundación? ¿Qué deben hacer? Bueno, se pueden conectar en nuestras redes sociales, en liderarconsentidocomún.com o en Instagram nos pueden buscar también, en LinkedIn. Tenemos las redes sociales todas activas. Liderar con Sentido Común es el nombre de la fundación. Lo ponen en el buscador en Google, les va a salir Twitter, Instagram, la página web, etcétera, y ahí van a poder encontrar más información acerca de la fundación y de lo que estamos haciendo en los distintos países del mundo. Hoy tenemos en marcha que va a empezar una segunda edición, un programa de voluntariado, voluntarios que quieran sentir, pensar y hacer cosas distintas en el ámbito en el que cada uno de nosotros nos movemos en nuestras sociedades. Así que estén atentos y atentas, fundamentalmente aquellas y aquellos, desde luego, que se quieran unir a este nuevo programa de voluntarios que vamos a poner en marcha en las próximas semanas. Antonio, ¿cuándo vienes por Colombia? Pues, espero ir pronto. La verdad es que las ocupaciones me están llevando a Argentina, a Paraguay, más al sur, en esta región, y me están llevando a algunos países en África, a Sudáfrica, a Liberia, a Kenia, que tenemos mucho trabajo por allí, y a España. Así que Colombia, que está aquí al ladito de Ecuador, que es donde vivo, está a 1 hora y pico de avión. Espero realmente ir pronto y que nos veamos en Montería, que es una tierra hermosa, como tú siempre me dices, o en Bogotá, donde pueda ser. Donde pueda ser que nos veamos. Lo importante es vernos. Claro, claro que sí. Causal de mala conducta, parágrafo 37 del artículo 14 de la amistad, sanción grave, no verse los amigos cuando visitan el país. Antonio, mil gracias, de verdad mil gracias, y qué alegría poder compartir contigo aquí desde Montería y allá desde Ecuador, donde te encuentras. Al contrario, querido Antonio, te mando un abrazo enorme, beso para todos, besos y abrazos. Aquí hay que seguir para adelante con todo el ánimo, con todo el entusiasmo. Te agradezco mucho la oportunidad de haber estado en Montería y en Colombia hoy, en el mundo, y espero que nos podamos ver pronto, aquí o físicamente allí en Colombia. Bueno, a esta hora de la mañana, a las 7:08 minutos, tuvimos el gusto de presentarles a Antonio Sola, este gran consultor político y que nos acompañó en estos momentos. Y miren ustedes, así como lo dijeron varias personas allí, que fue una clase magistral, mejor que en las universidades. Entonces, así es. Y esa era la intención de compartir con Antonio y hacer ese paneo rápido por el mundo de la política y de la situación. Y miren ustedes qué lección. No es ideología. La cuestión es cada uno de nosotros, cada uno como ser humano, cada uno como persona, y no es la ideología. Bueno, no quiero quitarles más tiempo. Mil gracias por haber estado con nosotros. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1,
340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.